¿qué es para Albert Reverter ser un buen profesor o profesora? Aquí te dejo el primer melón. Empiezas fuerte ya. Sí. Mira, podemos dar muchas recetas y cada uno diría sus ingredientes, ¿verdad? El profesor que tiene que innovarse y regenerarse siempre, que tiene que adaptarse al grupo y al contexto que le va saliendo cada año, ese es un buen profesor. El que está al tanto de las investigaciones o de lo que nos dicen también las evidencias y lleva unas gafas escépticas de que ser crítico. Todo eso es sin duda para mí ingredientes fundamentales, pero lo quiero resumir en dos. Uno, el respeto por los alumnos. Un buen profesor respeta a sus alumnos. Ese respeto tiene que venir desde la empatía, por un lado, el saberlos escuchar, el saberlos entender, y el respeto hacia ellos también es el poderles transmitir de la manera más eficaz todos aquellos contenidos y habilidades y estrategias que queramos que aprendan. Por tanto, trabajar para ser lo más eficaces en eso y ayudarles a conseguir ese aprendizaje. Y luego, si tienes un buen profesor, creo que todos tenemos el recuerdo de algún profesor o profesora que nos marcó en nuestra infancia. Eso era un buen profesor. Ese que nos hizo amar las matemáticas, o la literatura, o la física, o la química, o la lengua, lo que fuera. Ese era un buen profesor. Uno solo aspira, en la medida de lo posible, a poder ser ese profesor para alguno de los alumnos que pasan por sus manos a lo largo de los años. Dime. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen docente? Tú desde luego empiezas. Yo empiezo full. Además es la pregunta que siempre hago. También se dice Albert y digo, voy a seguir con la misma línea. No, cualidades de un docente. Primero, paciencia. Paciencia. Eso, paciencia, pero paciencia en dos aspectos. Paciencia con uno mismo, que eso es muy importante, y paciencia con los demás. Con uno mismo, porque cuando tú piensas en hacer muchas cosas y empiezan a fallar esas cosas, te puedes venir abajo. Entonces hay que tomárselo con calma. Es decir, voy a hacer esto, reflexiono sobre lo hecho, cómo ha salido, todo eso, y me planteo nuevos retos. Y después paciencia con los chavales y las chavalas que hay, porque nunca te van a responder como tú has previsto. Esa es mi experiencia en 38 años de trabajo. Y por supuesto, segunda cosa importantísima, mucha mano izquierda. Entonces hay que saber ganarse al alumnado y a los compañeros. Cuidado, tampoco no me quiero olvidar a los compañeros también que ganársele, hay que tener también mucha mano izquierda. Hay que tener la disposición de cambiar lo que tú has pensado. Pero no cambiarlo al final cuando ya has puesto el famoso examen, ya hemos terminado el tema. No, a medida que se va trabajando, esto no me está funcionando, esto no, ¿qué hago? No, cambia. Del planteamiento que tenías, cambia en ese momento porque estás viendo que ya hay gente que se está aburriendo, ya hay gente que se está pinchando al otro y diciendo, vamos a cambiar. Ya van tres. La paciencia, la mano izquierda y el saber adecuarse a las situaciones concretas que se te van dando en el aula a medida que tú estás trabajando y que los chavales y las chavalas están haciendo las cosas. Esas tres cosas para mí son imprescindibles en la docencia. Es decir, para ti, Ingrid, ¿qué cualidades o qué crees, qué cualidades debe tener un buen o una buena docente? Yo lo tengo muy claro. Para mí la palabra más importante siempre va a ser la adaptación. Tiene que ser capaz de adaptarse.
En común con eso pondría la flexibilidad, ¿vale? Que tienes que ser flexible, pero van un poco de la mano. ¿Y cómo podemos conseguir ser docentes capaces de adaptarnos o ser docentes flexibles? Bueno, por un lado está claro que la experiencia te da, la experiencia es un grado, ¿no? Entonces cuando vas viviendo pues experiencias y vas viviendo situaciones, no es lo mismo vivir una situación por primera vez que haberla vivido 5 veces o lo que sea, aunque las situaciones siempre sean diferentes, ¿eh? Porque no hay 2 situaciones iguales, pero eso te da, pero mientras no tengas ese bagaje, yo creo que ahí está la formación. La formación que tengas, yo pongo el ejemplo más sencillo que se puede ver, que son las herramientas digitales, ¿vale? En mi caso que estoy en la educación online, yo puedo llegar a una clase, hay una herramienta que no funciona o hay algo similar o hay el número de alumnos inesperado y yo llevaba preparada una cosa y yo sé, como conozco bastantes herramientas, recurro a otra, ¿vale? Entonces, cuanto más amplio es tu abanico de conocimiento o tu abanico de posibilidades, más fácil te va a ser adaptarte a que la realidad es diferente, a que no, vale, no es lo que te esperabas o lo que llevabas preparado o lo que tenías de casa o lo que sea. Entonces tienes que tener capacidad de adaptación y creo que eso te lo puede dar la formación. Obviamente pues ya entraríamos en otro tema y no voy a entrar, pero ¿qué tipo de formación? ¿Nos dan buena formación? ¿No nos la dan? ¿Dónde la conseguimos? En las charlas educativas. Pues, por no, ejemplo, pero en Twitter, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Bueno, así es, que tú llegas al claustro virtual y ¿cuántos profesores no llegan y dicen, me ha pasado esto en clase, ¿qué me recomendáis? Y al momento tienes tú. Un hilo de recomendaciones de diferentes profesores que te llegan, que no sé qué, eso es el claustro virtual. El profesor tiene que tener capacidad de adaptación, pero eso no nace, se hace y hay que trabajárselo. ¿Qué cualidades crees tú que debe tener un buen o una buena docente? Vaya, empezamos flojo. Vamos, yo siempre fuerte, ¿eh? Bueno, mira, esa es una pregunta muy complicada. Creo que lo sabes, cualquiera puede saberlo. Porque además no hay un consenso científico, tanto que nos gusta esta palabra, de qué cualidades debe tener un buen docente. Yo, mi experiencia, Manuel Fernández Nava, sin ningún criterio teórico detrás comprobable, ¿qué opino yo que debe tener un buen maestro? Pues mira, lo primero, conocimiento. Y esto va a sorprender a lo mejor a alguno que me esté escuchando. Yo creo que un maestro debe tener muy buenos conocimientos de su disciplina y de educación, de ambas. Cualquier carencia en cualquiera de los dos ámbitos lo hace cojear. Luego te diría que debe ser una persona, no sé si cabezón o constante en la palabra, porque me parece que muchas veces hay cosas que merece la pena intentar que ocurran en un aula y que nunca ocurren a la primera, y hay que seguir ahí al pie del cañón en esa lucha, ¿no? Y luego te diría que cada vez estoy más convencido de que hay algo fundamental en el aprendizaje, en la docencia, que es lo que yo llamo la relación o la sintonía. Y eso yo creo que requiere que los docentes tengamos muchísima empatía. A mí me parece que crear en el aula un caldo de cultivo en el que el alumnado se fía del docente, el alumnado siente que el docente es una persona que está allí para apoyarlo, para ayudarlo en su acceso al conocimiento, en su acceso al saber, porque para eso viene el alumnado allí. A mí me parece que cada día hay algo en lo que merece más la pena invertir tiempo y fuerza. Y eso requiere de los docentes mucha empatía, de cómo se puede sentir este alumno, cómo se puede sentir esta alumna, cómo puedo ayudarlo mejor, ¿sabes? Ponerme en la posición del otro, a mí me parece fundamental. O yo por lo menos cada día trato de hacerlo más. Para Susana, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Vale. A ver, yo creo que yo aquí te puedo contar un poco por mi experiencia, por la vivencia que han tenido mis hijos y luego lo que yo veo que funciona. Yo creo que hay dos partes fundamentales. Una, la parte más humana, la parte más de trato con los alumnos. A mí me parece que un buen docente tiene que saber conectar con sus alumnos, pero realmente ese tú a tú, ese conocerlos, respetarlos, que los niños se sientan queridos y respetados, o sea, que realmente se sientan queridos, que vean que tú estás interesado por lo que le ha pasado el viernes por la tarde o porque un día le ves un poco mucho y le preguntas. Esa cercanía me parece fundamental.
Este respeto que les pedimos los adultos, sepan que yo desde luego lo creo profundamente, es como he educado a mis hijos, es lo que yo le transmito a mis alumnos. Ese respeto va en las dos direcciones, es el mismo. Yo quiero un respeto hacia mí y doy ese mismo respeto a los alumnos. Y ellos cuando sienten esto, de verdad que la cosa cambia. ¿Qué más hay que tener? Yo creo que mucha paciencia, muchísima paciencia, sobre todo trabajando con adolescentes hay días que son muy complicados, pero bueno, yo creo que con sentido del humor, con motivación, con ganas, no sé, yo creo que se saca todo fenomenal. Y luego hay otra parte que es la parte más académica, más de didáctica. Yo creo que un buen profesor tiene que estar bien formado, pero no solo formado en su materia, ¿vale? Yo creo que tienes que estar al tanto de nuevas metodologías, por dónde van los tiros en educación, tienes que estar en contacto con otros docentes. Yo creo que nuestro papel ha cambiado respecto a los docentes que tuvimos nosotros cuando éramos niños, cuando íbamos al colegio. Yo creo que tenemos más una labor de acompañamiento, esa guía de la que hablan, pero es acompañar al alumno a que él aprenda. Nosotros podemos enseñar, pero es al alumno el que tiene que aprender. Entonces yo creo que hay que conjugar esas dos partes, la parte humana, de trato, y la parte de cómo hago que los alumnos aprendan de verdad. Y esto solo lo podemos conseguir formándonos de forma constante. Eso es lo que yo creo, ¿eh? ¿Qué cualidades, Josep, crees que debe tener un buen o una buena docente? Cualidades. A ver, es complicado decirlo, porque es que hay muchas cualidades y hay muchos tipos de docentes. Y yo tampoco me creo en una posición como para decir quién tiene que ser o cómo tiene que ser un buen docente. Desde luego, que ya lo habrán comentado y lo han comentado muchos compañeros, la paciencia es innegociable. Necesitamos mucha paciencia. Luego, a lo mejor, más que cualidad, también tendremos que plantearnos si realmente pues, nos gusta estar en contacto pues, con gente joven, muy inquieta, no siempre, pues a lo mejor, todo lo respetuosa que debería, porque, bueno, a veces la juventud también es lo que tiene, y que hay que echarle como una dosis extra de paciencia, llámale vocación, llámale lo que quieras, pero desde luego necesitas esa entrada. Y luego hay algo que creo que, no sé si lo han comentado tanto, pero para mí es fundamental, y es tener ilusión por lo que vas a hacer. Ilusión por enseñar, ilusión por ayudar, porque en realidad lo que estamos haciendo es ayudar a que a algunas personas les vaya mejor. Y creo que si realmente no tienes esa ilusión, si no lo haces con ese fundamento, con ese enfoque que es la ilusión de ayudar, los palos que te van a venir te van a doler el doble. No digo que no te duelan por mucha ilusión que tengas, pero es que te van a doler el doble. Y por desgracia nuestra profesión ya sabemos que es una profesión durilla. Vale, no voy a entrar en más detalles, pero una profesión durilla. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, yo creo que primero debe ser un docente que esté bien formado, un docente que tenga una formación, cuanto mejor docente será. O sea, y esa formación es siempre en dos líneas, o sea, su formación específica dentro de la materia y la formación de su oficio de educador, de profesor, porque no olvidemos que no nos pagan por saber mucho, sino porque los alumnos aprendan, que es algo que hay que insistir. Y luego, por otro lado, no olvidar que estamos trabajando con menores, entonces todos los valores que requiere trabajar con menores, o sea, desde la empatía, la capacidad de conectar con ellos, la capacidad de entrar en su mundo y hacerles las cosas más fáciles, porque no podemos juzgar su mundo desde nuestra óptica de adultos, y también todo lo relacionado pues, con su entorno, ¿no? Como puede ser la comunicación con las familias, la transparencia a la hora de transmitir lo que estamos haciendo con sus hijos, porque en el fondo no dejamos de ser adultos desconocidos que tratan con sus hijos. Y por último, o sea, la parte, digamos, organizativa, ¿no? La capacidad que tengamos de trabajar en equipo con otros compañeros, de adaptarnos a contextos que cambian, porque ya no solo el cambio de un centro a otro o de una clase a otra, sino los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Los grupos de ahora del 2022 no son los mismos que los grupos del 2015.
eso requiere una adaptación continua que te haga reflexionar y replantearte si lo que estás haciendo funciona o no, porque a fin de cuentas, vuelvo al punto inicial, ¿no? Nos pagan porque aprendan, y si no están aprendiendo, nosotros somos parte de ese fracaso, ¿no? ¿Qué cualidades consideras que crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues yo creo que te hablo de secundaria, que es lo que más conozco. Yo creo que un buen docente de secundaria, sobre todo, tiene que tener un enorme interés y una gran pasión por su materia. O sea, por los conocimientos, por el contenido que conforma su materia. No tiene que cansarse nunca de formarse en su materia, actualizar sus conocimientos, actualizar los contenidos y también, por supuesto, profundizar en la didáctica específica de su materia para digamos, ser capaz de acercarla, de hacerla comprensible a los chavales que aún no han tenido contacto con ella. Entonces, yo creo que esa es su principal cualidad, no perder de vista que realmente tiene que intentar ser lo mejor que pueda en su campo, y por supuesto, a partir de ahí, pues no perder nunca el interés. También creo que un profesor tiene que ser un gran lector. No tiene que dejar de interesarse más allá de su materia, a partir de su materia, intentar crear puentes entre distintos campos del conocimiento y básicamente, en realidad, tener una base de cultura general, cultura general suficiente, que lo haga admirable a ojos de sus alumnos. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? El primero es que esa persona domine lo que está impartiendo, lo que quiere que los alumnos, en este caso las alumnas, aprendamos. Tiene que saber mucho de lo que él está enseñando. La segunda es que domine la didáctica, que sepa explicar, que sepa los errores más comunes, que los anticipe o que cuando los detecte en el momento en el que se están dando y haga las correcciones adecuadas. Entonces creo que también es importante saber detectar las capacidades y las aspiraciones y las motivaciones de cada persona que tú tienes en tu aula y ofrecer un nivel de reto adecuado a cada uno. Y luego, una buena docente, un buen docente tiene que generar un ambiente de aprendizaje en el que haya una satisfacción por lo que uno hace y haya un reconocimiento cuando lo haces bien y haya unas correcciones positivas cuando lo haces mal, que no te digan esto está mal, sino esto no lo has hecho bien por este motivo y para hacerlo bien tienes que ir por aquí, ¿no? Y como característica, cada persona tiene su toque y su manera de ser y desenvolverse en el aula y de trabajar. Pero yo creo que hay algo que sí que debería ser común, que es esta frase tan famosa de John Cotondana, que quien se atreve a enseñar no se puede permitir dejar de aprender, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene que haber una pasión por el aprendizaje. Yo soy una yonki de aprender y a mí me fascina aprender y creo que eso me hace buena maestra. Cuando un alumno o una alumna me hace una pregunta que yo no sé, a mí eso me encanta, es un momento maravilloso y entonces ese momento me ilumina, ¿no? Y digo, ¡qué buena pregunta! Pues vamos a investigarlo. Es un mensaje bueno para el alumnado porque al final entienden o asimilan que el aprendizaje no es algo que tenga un final, sino que es algo con un recorrido infinito. Ramón, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? La pregunta del millón. Bueno, si empezamos así, ya el resto de la charla va a ser pan comido, ¿no? Correcto. Que sea un buen profesional, ¿no? Necesitamos gente pues comprometida con su profesión. Y yo siempre digo que esta profesión, hay muchas, variadas y muy grandes, pero esta profesión, que es la que yo mejor conozco, es muy grande, abarca mucho, llega muy lejos. Y no lo sé, yo siempre creo que no creo que sea nadie para dar consejos. Yo te voy a decir lo que después de 21 años
a mí me funciona muy bien. A mí me gusta ser muy cercano, me gusta que los niños y las niñas en clase pues encuentren en clase un ambiente acogedor, un ambiente que les receptivo, que les haga estar a gusto, que les haga tener ganas de estar allí. Eso también hace pues que se impliquen más en sus tareas, en sus trabajos, se esfuercen, se sacrifiquen un poquito más. Y yo siempre me planteo una cuestión, y es que al menos en primaria nosotros, queramos o no, somos un espejo donde nuestro alumnado se mira cada día. Los niños nos analizan constantemente, analizan cómo les hablamos, los gestos que hacemos, cómo reaccionamos, las palabras que usamos, las coletillas que podemos tener, nos analizan constantemente, nos observan y muchos nos imitan y muchos nos tienen como referencias. Y yo siempre me planteo que si yo soy un espejo donde mi alumnado se mira, ¿qué imagen quiero trasladar? Y entonces intento constantemente intentar ser una versión muy buena de mí y les ayude pues a tener ganas de dar un poquito más de sí, de esforzarse un poquito más, de portarse un poquito mejor con los demás, de ser más generosos. Y bueno, al fin y al cabo es lo que llevo haciendo siempre y a mí creo que me va bastante bien. En clase creo que se genera un clima muy chulo y ya está, tampoco me voy a mojar mucho más. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues voy a redundar un poco en otras ideas que yo creo que han dicho otros de tus invitados, ¿vale? Por supuesto tienes que conocer bien lo que vas a enseñar, pero también tienes que conocer bien el cómo enseñarlo, ¿no? La didáctica de cómo se enseña eso. Y además de esas cuestiones que son técnicas, ¿no? Yo creo que hay una serie de cualidades personales que pueden ayudar mucho a la labor docente, ¿no? El ser flexible, el tener empatía o desarrollarla, tener paciencia. Yo creo que hay ciertas cualidades que ayudan mucho a desarrollar la labor docente. David, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades consideras que debe tener un buen o una buena orientadora educativa? Uno de mis referentes principales en educación es Dylan Wiliam, que espero que te suene si estás estudiando magisterio. Y además de hablar mucho de evaluación formativa del alumnado, ha hablado bastante de formación del profesorado y cómo se pueden conseguir profesores más eficaces. Entonces me dejó marcado algunas charlas que vi sobre él en las que habla de este tema y aunque dice que se puede más o menos saber qué profesores pueden ser más eficaces porque se pueden analizar los resultados de los aprendizajes de su alumnado, ¿no? Lo que me llamó muchísimo la atención es que sus conclusiones son que somos especialmente malos en saber detectar cuál es el profesorado eficaz. Una característica muy común de los profesores eficaces es que suelen tener una idea sobre sí mismos de que están haciendo las cosas mal y de que, ¿sabes? Esta sensación de que cuanto más aprendo, más me falta por aprender. Entonces, él llega a esa conclusión. No, un indicador de que sois profesores eficaces es, si te da la impresión de que lo estás haciendo mal y de que te falta mucho por hacer, es una buena señal. Con respecto a lo otro, como te decía, no lo sé muy bien. Yo me voy a quedar con la idea de Dylan Wiliam, entonces voy a decir esa, ¿no? Que la buena característica es tener la sensación de que tienes que mejorar y creo que está muy bien, ¿no? Y como orientador, pues, ¿quién es un buen orientador o orientadora? Más o menos yo diría algo similar, ¿no? Aunque quizá pueda haber, yo qué sé, otro tipo de indicadores porque siempre tenemos, yo qué sé, encuestas de satisfacción y cosas así. Aquí ya no sé si hay investigación que diga que no sabemos observar quién es un buen orientador y quién no. Pero es que me gusta lo que dice sobre los profesores. Me gusta que la característica que eres un buen profesional es tener ese interés de mejorar y de pensar que estás haciendo muchas cosas mal. Entonces me voy a quedar con esa característica.
¿Qué cualidades, bajo tu punto de vista, crees que debe tener un buen o una buena docente? Que es la flexibilidad y capacidad de adaptación. O sea, yo creo que hay un error que es el de dar todo por sabido, el dar todo por entendido, dar todo por enseñado o dar todo por aprendido. Eso es un error. Y es el error que muchas veces cometemos cuando entramos en un grupo en el que entendemos o damos por hecho que nosotros sabemos más que la persona a la que vamos a enseñar. Si partimos con ese pensamiento, con esa base, creo que ahí las cosas van a fallar, ¿no? Capacidad de transmitir confianza. Eso que tú decías antes que no se sabe explicar, que a veces tienes personas delante a las que te tirarías horas escuchando y personas súper preparadas, súper formadas, a las que no aguantas, no soportas o te quedas dormido o... Pues una de estas capacidades es la capacidad de transmitir confianza, ¿no? El conocimiento sí que es una cosa que te puede dar esa confianza, el hacer ver a la persona a la que estás enseñando que sabes de lo que estás hablando, pero sobre todo yo creo que va más relacionado con las emociones, va más relacionado con la pasión. Cuando a ti te apasiona de lo que estás hablando, sea lo que sea, eso se transmite. Y cuando tú transmites a la otra persona, a la persona que te está escuchando, esa confianza es cuando va a devorarlo, ¿no? La energía es algo vital. O sea, tú puedes ser, como te decía antes, un crack en lo que tú impartes, en la materia que tú impartes, ser un premio Nobel, pero como no haya una energía, una química entre el educando y el educador, ahí no hay. Capacidad de escucha. Me parece un tema también brutal. Esto de escuchar es una cosa que hay mucha gente que la olvida también y me parece que no es que sea útil, es que es imprescindible. Hay una parte que es imprescindible dentro del mundo de la orientación educativa también, que es el interés por conocer la historia de vida y lo que... o sea, para poder utilizar la empatía y poderte poner en el lugar de la persona a la que vas a intentar ayudar o vas a intentar orientar, es imprescindible interesarte por conocer a esa persona. La siguiente. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? La pregunta no es fácil. Yo creo que empecé la presentación de la programación en las oposiciones con esa pregunta, preguntándole al tribunal qué es ser un buen profesor o cómo es un buen profesor. Y es que no tengo respuesta porque hay muchas formas diferentes de ser un buen profesor. Yo tuve algunos profesores muy buenos, también tuve malos. Antonio Benito, de matemáticas en primero de bachillerato, era muy buen profesor y era muy diferente a la de literatura o la de filosofía, que eran fantásticas profesores. Cada uno, he tenido muy buenos profesores que eran serios, distantes, otros que eran cercanos, otros que más innovadores, otros más tradicionales. Un buen profesor, no sé, por poner algo en común, sabe lo que enseña, quiere enseñarlo y le añadiría dotes de comunicación. Buenas dotes de comunicación bidireccionales, buenas dotes para transmitir lo que quieres decir, para llegar a tus alumnos, pero también buenas para recibir información de ellos, si se están enterando o no, dónde tienen el atasco, dónde... empatía lo llamarían algunos también, es saber, querer y buena comunicación con los alumnos. Pero dentro de eso luego hay 1000 formas de ser buen profesor. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, pues la pregunta tiene su miga. Después de las intervenciones de compañeros y compañeras anteriores, pues bueno, yo creo que voy a coincidir en algunas de ellas. Y ser una buena o buen docente, bueno, pues yo creo que como en cualquier ámbito profesional, a lo mejor en nuestro más, ¿no? La pasión, ¿no? Yo creo que mostrar esa pasión por la educación, la pasión por compartir, la pasión por acompañar. Y también, bueno, pues llevar a cabo un proceso de desarrollo profesional continuo en donde, bueno, pues tengamos o estemos al día o al corriente, pues en diferentes campos, ¿no? Yo creo que en nuestra profesión lo que hoy estamos hablando, quizás pues mañana ya no sea igual. Ha salido alguna investigación, ha salido algún artículo, se ha publicado un libro en donde, bueno, pues nos inspira, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cualidad, pues la pasión
y que debemos, pues nada, transmitirla, ¿no?, a nuestro alumnado. Nuestro perfil es muy humano, es una profesión humanística, y del mismo modo, pues también mostrar esa vocación con nuestro alumnado y, bueno, y hacerles ver, pues, que somos acompañantes en un viaje a lo largo de su vida llamado aprendizaje, en donde, bueno, pues tenemos la gran oportunidad de formar parte de ese viaje de aprendizaje, ¿no?, en la etapa educativa en la que nos toquen, ¿no? Así que yo creo que pasión, vocación y, bueno, desarrollo profesional continuo, desarrollo profesional, y que estemos, pues bueno, no a la última, ¿no?, sino estar mirando las cosas quizás un poquito desde atrás, pues para poder tener una visión, pues, más objetiva y poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Así que esas serían mis aportaciones, ¿no?, que evidentemente, pues, se suman a la de otros compañeros que ya me han precedido. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Uy, qué linda pregunta. Es una pregunta que yo diría que tiene un inicio, pero no sé si tiene un final. Un buen docente, una buena educadora, es algo así como un jardinero. ¿Y qué quiero decir con esto? El jardinero está como muy pendiente de que todas sus plantas puedan florecer. Y yo creo que ese es el gran desafío de todo educador. Es aquel que está sumamente atento y es capaz de enamorarse de todo su jardín. Además, te diría que el docente de calidad también es aquella persona que es capaz de empoderar sus sentidos, sus 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Es el sentido del humor. El sentido del humor tiene que estar presente. Y yo casi que desde Uruguay lo estoy patentando. Serían los 6 sentidos. Y si me permiten, casi que tiro los 7, porque el corazón, latiendo con fuerza y con mucha emoción, también tiene que estar presente. Un docente tiene que desarrollar mucho su capacidad de ver, su capacidad de observar. Diría Rebeca Nijovic, la educadora argentina, ningún estudiante puede quedar invisible a los ojos del docente. Que para mí, el buen docente es aquel docente GPS. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a mí me encantan los docentes GPS. Son los docentes que se redireccionan, que se reinventan, que se van rearmando a medida que la situación de aula se va generando. Replanifican sus prácticas. Entonces, por más docentes GPS que son capaces de correrse de esa zona de confort y son capaces de ir avanzando en modo clase, en ritmo clase. O sea que un docente es aquel que le da la bienvenida a todos los estudiantes y que genera, como dice Carol Ann Tomlinson, aulas invitacionales. Todos son bienvenidos, todos están invitados a esta mesa. ¿Qué cualidades crees, bajo tu punto de vista, que debe tener un buen o una buena docente? Lo primero de todo, dotes de observación. Lo que tienes que tener es, primero de todo, la capacidad de captar la situación que tienes delante. Es decir, hacer, digamos, una especie de diagnóstico de cuál es la situación que tienes con tus alumnos, de si están receptivos, del nivel de conocimientos que llevan, de si el clima de clases es el adecuado, si hay gente que está quedándose al margen, por la razón que sea. Después, por supuesto, dominar aquello que explica. Y, por supuesto, si tienes dotes de observación, naturalmente has de tener un cierto grado de empatía, pero la empatía obviamente se entiende, yo creo que mal, porque se entiende por el tema sensiblero. Cuando digo empatía, digo esa capacidad de conectar con el otro. Es decir, si eres maestro, tienes que ser consciente de el flujo que se va a establecer entre el alumno y el conjunto del alumnado y tú. Otra fundamental es tener cintura para modificar aquello que en ese momento tengas que modificar. Es decir, tienes que ir con una actitud de decir, yo tengo este arsenal de conocimientos, no solo conocimientos de contenido, sino unos conocimientos didácticos y pedagógicos, y a partir de esto es cuando yo voy a funcionar. En la clase magistral es, para mí, la forma más ágil de irle tomando el pulso al alumnado
y tú verter los conocimientos en función de sus necesidades y en el modo en que sus necesidades también te lo demandan. Lo que yo no haría jamás sería decir, vamos a hacer un escape room dedicado a esto concreto, porque al final a lo mejor para una brizna de conocimiento has empleado toda una tarde, con lo cual eso es ineficiente. Entonces, no puede ser que porque algo sea simpático de hacer, que se pase por encima de la consideración que tenemos que tener hacia el alumnado, es decir, este chiquito, esta chiquita tienen que obtener la máxima ganancia a partir de esto que se está trabajando. Pablo, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues a ver por dónde empezamos, porque cualidades deseables son muchas y me lleva a pensar en los modelos existentes de conocimientos y competencias del profesorado. Entonces, cuando te pones a ver un gráfico donde te intentan sintetizar el modelo, pienso en matemáticas, que al fin y al cabo es mi campo de especialidad. Tienes que saber de matemáticas para ser un docente de matemáticas, pero no solo las matemáticas que vas a ver con tus alumnos, ni las que se han visto en un grado de matemáticas o de física o cualquier otra cosa, sino las matemáticas orientadas para la enseñanza, especializadas, ¿no? Esas matemáticas que debería conocer pues, un maestro o una maestra o un profesor de secundaria, que no son las que se ven, siguen siendo matemáticas y no son las que se ven en un grado de matemáticas. Y luego un montón de conocimientos que se relacionan con las dificultades de los alumnos, conocimiento del currículo, modos de interacción en la clase, el dominio socioafectivo, que forman un todo de conocimientos que hay que cruzarlos con las competencias, porque no son solo conocimientos, sino hay que saber ponerlos en práctica. Por ejemplo, saber analizar desde el punto de vista matemático didáctico lo que está pasando en clase para actuar en consecuencia. Entonces, así sintetizadamente, cualidades muchas, todo muy complejo y articulado, y creo que ya he mencionado pues por lo menos algunos conocimientos esenciales. Y sensibilidad, porque hay que ser sensible de que estamos trabajando con personas que tienen sus intereses y perspectivas vitales que pueden diferir de las tuyas, y que al fin y al cabo somos educadores. Nuestra parte como docentes de matemáticas es el granito de arena que ponemos, porque la sociedad ha decidido que las matemáticas te aportan cierta formación deseable para todos, pero que somos educadores al fin y al cabo. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues eso es una pregunta para pedir comodín del público, el 50% y el de la llamada, porque es posiblemente una de las preguntas más difíciles. Fíjate que estamos hablando del terreno más personal de un individuo, ¿no? Porque yo creo que, aparte de que sí que es verdad que hay que tener grandes conocimientos sobre la materia que vas a impartir, que para mí eso es fundamental, también yo creo que un buen docente, y es algo que no se evalúa, debe tener muy buenas cualidades a la hora de relacionarse con los demás, ¿no? Por un lado, esa formación que te digo en su asignatura. Por otro lado, a un buen docente lo que le debe gustar o amar es la enseñanza, porque el que no ama enseñar, el que no ama el transmitir a otros, difícilmente podrá hacerlo, ¿no? Eso es una cuestión prácticamente imposible. Y luego yo creo que tiene que tener unas cualidades de habilidades sociales hoy en día, sobre todo, tanto con el trato con los alumnos como con el trato con los padres, que forman una parte muy importante de cómo debe ser un buen docente hoy en día. Ten en cuenta que muchos de los problemas que nos traen los alumnos hoy en día son problemas de carácter emocional, a veces de carácter psicológico, cada vez más, sobre todo en secundaria, y ese tipo de problemáticas nos puede gustar más, nos pueden gustar menos. Podemos pensar que un docente solo tiene que dedicarse a enseñar matemáticas o lengua, pero es verdad que interfieren en el aprendizaje y por tanto tenemos que dar una respuesta. O sea que un buen docente debe de tener esa combinación, ¿no? De amar, enseñar, querer transformar el mundo a través de la enseñanza, amar mucho la asignatura que da, y luego tener unas habilidades sociales hoy en día brutales.
¿qué cualidades crees, bajo tu punto de vista, que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, a mí me parece una pregunta compleja, porque en el fondo depende mucho de los contextos, pero sí, si tuviera que elegir tres cosas. Por un lado, que sea una persona que sea capaz de reflexionar, no sé si introspectiva o retrospectiva, pero desde luego debería haber un pensamiento de, oye, esto que he hecho, ¿cómo ha ido?, ¿no? Y no dejarse llevar por la intuición, ¿no? O no dejarse llevar por la sensación de que, bueno, pues ya está, lo he hecho y sin más. Sino volver atrás y pensar qué es lo que ha pasado, qué podría haber ido mejor, cómo han aprendido, especialmente aquellos que tienen más problemas para aprender, esas cosas. Esa sería la primera. Yo creo que la inquietud, no sé, a mí tú me pareces un ejemplo de eso, ¿no? De la proactividad y la inquietud de quiero leer, quiero enterarme, quiero hablar con gente que lleva años, A mí eso me parece muy importante, para mí fue muy, muy importante y siempre lo menciono, sobre todo a Santiago, que se ha jubilado este año. Y bueno, pues mi compañero de departamento que llevaba toda la vida y que también era capaz de decirme, bueno, pues esto es normal. Mi pareja, Mónica, pues que también lleva más años que yo en esto de la tutoría, oye, pues esto es algo así, espérate para mandar a este correo, no lo piénsalo un poco. Entonces, esa capacidad de escuchar, ¿no? Y de querer, digamos, empaparse de los contrastes cercanos y, por supuesto, claro, de los contrastes lejanos. De Hattie en Australia, que me cuenta de la educación, Willingham en Pensilvania, no sé dónde está, por ahí. El hecho es que a lo mejor digo una barbaridad, pero vamos, que está por ahí. ¿Y qué me tiene que decir este hombre sobre mi práctica, ¿no? Contrastarse, esa capacidad de contrastarse. Y luego, para mí, fundamental, pues que combine, digamos, la pedagogía y el conocimiento de la materia, ¿no? Que le guste lo que enseña, que le guste lo que se trabaja, que siga formándose también, pues, en biología, en matemáticas, en lo que sea, en educación física, y que eso lo combine de una forma en el aula, ¿no? O sea, cómo podemos enseñar eso de una mejor manera para que todo el mundo lo comprenda a un nivel profundo. Sara, ¿qué cualidades, bajo tu punto de vista, debe tener un buen o una buena docente? Pues mira, te la resumiré en tres. Te diré, primero, ante todo, ser un experto en la materia, ¿vale? Es decir, ser un experto, conocer lo que tienes que impartir, ¿no? Es decir, y eso supone ser un titulado en tu disciplina, ¿vale? Eso es lo primero, ser experto. En segundo lugar, saber comunicar, ¿vale? Porque por muy experto que seas, como no sepas comunicar, no puedes ser un buen profesor, es imposible, ¿vale? Comunicar, transmitir, ¿vale? Ponerse en el lugar del alumno, es decir, empatía, ¿vale? Es decir, es imposible poder dar clase a un grupo de personas sin tener en cuenta el contexto, sus conocimientos previos, quién hay detrás, mínimamente, ¿vale? Tampoco hace falta saber la vida al completo, ¿vale? Pero sí, eso, pues empatía. Y en tercer lugar, el acompañamiento, ¿vale? Que el acompañamiento es una palabra que está muy en boca últimamente de los docentes. Hay gente que de alguna manera la menosprecia, pero yo entiendo el acompañar como el estar pendiente del progreso del alumno, del progreso educativo, es decir, servir de apoyo, que cuenten contigo para lo que sea que tenga que ver con el aprendizaje, ¿vale? Por muy descabellada que sea la idea que te propone el alumno en relación al aprendizaje, tenemos que estar allí para darle soporte. Y bueno, básicamente eso, ser experto, comunicar y acompañar. Básicamente es lo que yo considero que tiene que tener un buen profesor. Porque cualquier cosa de esas por separado está genial, pero no sería un buen profesor, considero. Fátima, ¿qué cualidades, bajo tu punto de vista, debe tener un buen o una buena docente? Pues yo creo que sobre todo tiene que tener un profundo sentido profesional. Tiene que vivir su profesión no como una cosa que con un poco de vocación se apaña o que es algo que se va evolucionando ya sobre la marcha, sino que es una profesión con su dificultad y que por lo tanto hay que vivirla como algo en lo que tienes que reflexionar, te tienes que formar, tienes que estar al día. Para mí esa es, digamos, el punto de partida principal, porque hay gente que es capaz de comunicar de un modo pedagógico, de un modo excepcional y son docentes natos y está muy bien, pero
pero esa gente tiene posibilidad de evolucionar y que evolucione. Y quien no es así también puede aprender y se puede mejorar. Y luego, bueno, pues evidentemente todo lo que acompaña a una profesionalidad sentida y vivida pues de un modo muy ético y muy deontológico, ¿no? Pues el respeto por los compañeros, el respeto por el alumnado, el entender el trabajo en equipo, educamos juntos, ¿no? O sea, cada profe en su aula, eso, si alguna vez tuvo sentido, pues seguramente murió hace mucho tiempo, murió en el momento en el que se juntaron más de 2 profes en una escuela, y eso ha venido ocurriendo y dejando de ocurrir a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Y el entender que se educa con lo que haces, no tanto con lo que dices. El alumnado se queda mucho con lo que haces, se educa con el ejemplo. Ahora habrá aspectos que se pulan y aspectos que no, y habrá profes que tienen unas cualidades que a lo mejor asociamos más tradicionalmente con ese profe bueno, entrañable, y otros que no, y no pasará nada. Todos recordamos a un buen profe que el primer y el segundo día de clase tenía 0 boletos para ser un profe que recordáramos con admiración o con cariño, y sin embargo ahí está, ¿no? La variedad también es importante. David, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, lo he dicho muchas veces, lo primero que amar muchísimo aquello que enseña, eso está clarísimo. Saber mucho, al final el conocimiento es fundamental, no tienes que saber mucho, y cuando sabes mucho normalmente amas mucho, y es una relación recíproca. Y en tercer lugar, ser muy buen comunicador. Realmente dar una clase es una cosa muy antigua y que no ha... El otro día leía algo de Simon Blackburn, que por lo visto cuando estaba en Oxford le pasaron una nota para que añadiera cierta innovación a sus clases, ¿no? De filosofía, y Simon Blackburn respondió a la universidad diciendo, bueno, nosotros los filósofos tenemos un método que tiene como 25 siglos y que ha funcionado y que vamos a seguir haciéndolo, ¿vale? Y ya no volvieron a molestarle más. Dar una clase es una cosa antiquísima, pero porque nunca se ha mejorado el sistema, que es un profesor que sabe mucho, ama mucho lo que hace y sabe comunicar muy bien, y una clase que le atiende. Siguiente, Belén. ¿Qué cualidades, bajo tu punto de vista, crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues yo creo que lo fundamental es estar dispuesto a cambiar. Está muy visto lo del aprender de los errores, pero si tú no te das cuenta al cabo de 6 meses de trabajo que tienes que cambiar no sé qué porque tu alumno no le está llegando, por mucho que la teoría diga, por mucho que, si tú no estás dispuesto a admitir que te has equivocado, que ese no era el camino y que la mejora continua, tú tienes que estar siempre queriendo mejorar, siempre insatisfecho, un trabajo muy desagradable, porque hay gente que llega a su casa diciendo que bien hoy. Y yo creo que nosotros es difícil que salgas de una clase diciendo la he clavado, ¿no? Siempre hay algo, siempre. Y entonces admitir que eso está ahí para hacerte mejor y tener la energía de entrar en ese ciclo de mejora continua, yo creo que eso es imparable, porque ahí ya está, es simplemente una cuestión de tiempo que cada año lo vas a ir haciendo mejor. ¿Qué cualidades crees, bajo tu punto de vista, que tiene que tener un buen o una buena docente? Responsabilidad, un mínimo de sensibilidad y de empatía, de saber con quién estás trabajando. En la frase muy típica, no estás trabajando con melones, estás trabajando con niños y con familias, ¿vale? No solamente los niños, estás trabajando también con las familias. No solamente empático por los niños, sino por las familias, la responsabilidad que todo ello genera. Alguien activo, con ganas de aprender y con ganas de superarse. Y no sé, esas 3 fundamentalmente, diría yo. Con ganas, sabiendo la responsabilidad y que puedes responder a ello, con empatía, con sensibilidad y que te guste tu trabajo. No sé llamarlo vocación o ponerle otro nombre, vocación, aunque no sea, tampoco tiene por qué ser una vocación de... Llevo desde que nací teniendo claro que quería dedicarme a eso, ¿no? Puede ser una persona que más adelante decidió dedicarse a eso,
y ha descubierto que le encanta. Pero que te guste lo que haces, que vayas con ganas al trabajo y que tengas ganas de superarte y de darlo todo, porque es un trabajo bastante complejo y que requiere de muchas ganas, al margen de formación y demás. Pero en cuanto a cualidades personales, yo diría eso: vocación, o igual ponerle otro nombre, sensibilidad, empatía y responsabilidad.